Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos entonces a iniciar. Buenas noches para todos, bienvenidos. Para aquellos que pronto hasta hoy se incorporan, darle la bienvenida. Me presento, mi nombre es Edison Caicedo. Laboro como docente de tiempo completo de Unisangil en la sede de Chiquinquirá. Los voy a estar acompañando este semestre y yo creo que los siguientes en esta línea de proyectos integradores. Básicamente, pues darles la bienvenida. Sé que de pronto las personas que no han podido o no pudieron asistir en las primeras 2 sesiones van a estar un poco preocupadas por los temas que ya hemos visto. Entonces, lo ideal es ¿cómo se llama? Que vamos a... Todo esto queda grabado, todas las grabaciones yo las tengo en un canal de YouTube, voy a compartir en el aula todas las clases, estoy en esa actualización de todas las clases, o sea que a ustedes quede el temario de todas las clases. ¿Con qué finalidad? Cosa de que ustedes puedan revisar la clase, no tengan ningún inconveniente para adelantar esa actividad. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente en ese caso. Los videos van a estar en el canal de YouTube. Yo les informo a ustedes ¿cómo se llama? Para que los visualicen, los revisen sin ningún problema. ¿Listo? Y lo ideal es, bueno, nosotros acá tenemos que desarrollar, ¿cuál es la metodología? ¿Qué es lo que debemos tener muy presente acá en este caso? Ustedes lo que van a hacer es desarrollar un proyecto. Durante Proyecto Integrador 1, lo que yo acostumbro, que aquí podemos diferir un poco con los otros programas. Yo vengo del programa de Ingeniería de Sistemas y Tecnología en Sistemas de Información. Podemos diferir un poco con Ingeniería Agrícola, Ambiental, en mantenimiento y demás, ¿sí? Pero digamos que la metodología de investigación es única y repetible, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El objetivo de Proyecto Integrador 1, como yo los tengo planteados, es que ustedes van a aprender a conocer qué es la metodología de la investigación, conocer todos los pormenores de cómo investigar y paralelamente vamos a ir redactando eso. Lo ideal es que al finalizar el semestre tengamos un bosquejo de un anteproyecto. Para el siguiente semestre, si continuamos con la dinámica, ustedes van a desarrollar ese anteproyecto. En Integrador 3 van a hacer un informe final y el entregable con el cual ustedes se comprometieron. Y en Integrador 4 vamos a trabajar artículos científicos. ¿Listo? Esa es la meta que tenemos proyectado. ¿Listo? Pues falta ver ¿cómo se llama? Que podamos llevarla a un feliz término. ¿Listo? No sé si de las personas nuevas, de las que vienen ya trabajando conmigo en las 2 clases anteriores, tengamos algún tipo de pregunta, duda, inquietud para comenzar. Bueno, creo que no hay ninguno. ¿Listo? Entonces, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a abarcar todo lo relacionado con los tipos y los fundamentos de investigación. Listo. Entonces tenemos que, de acuerdo a los eruditos, a los sabios del tema, los tipos de investigación se dan de acuerdo a 3 facetas. La primera, cuando mi investigación depende de los medios, ¿cierto? Cuando mi investigación depende de los medios que voy a utilizar, yo podría decir que puedo utilizar un tipo de investigación documental, porque voy a revisar documentos y demás para conocer del tema, de campo, cuando me inmiscuyo, cuando estoy dentro de esas actividades conociendo, ¿cierto? O experimental cuando quiero probar alguna teoría, una hipótesis y demás. Lo que está pasando con la vacuna. La vacuna podría decirse que nació de un medio de investigación experimental, ¿cierto? Porque a través de ciertos patrones, de ciertos análisis, lo que hicieron fue ensayo-error para corroborar que realmente la vacuna sirva y genere lo que necesitamos. ¿Listo? Cuando hablamos de tipos de investigación tenemos 2 tipos, ¿sí? Cuando hablamos por los tipos. Entonces tendríamos los medios por los cuales se adquiere el conocimiento o cuando hablamos de propósitos y finalidades. En el caso del primero, cuando son por los conocimientos en los que se adquiere, tenemos las 4 que normalmente manejamos en ciencias naturales e ingeniería o en la facultad, ¿cierto? Que sería la exploratoria, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. Exploratoria
Normalmente cuando no hay un tema o no hay mucho conocimiento del tema, vamos a producir algo nuevo. Descriptiva cuando ya tenemos conocimiento del tema y vamos a aplicarlo de una forma adecuada. Correlacional cuando revisamos dos variables dependientes o independientes, dos o más variables dependientes o independientes, y miramos su comportamiento. Y explicativa, se centra en describir cómo ocurren unos hechos o fenómenos, ¿vale? Cuando ya revisamos entonces si es por un propósito o una finalidad, entonces miraríamos que existen investigaciones de índole básica o aplicada, ¿sí? Y pues una investigación debe tener un cierto tiempo, entonces dependiendo del tiempo puede ser transversal o longitudinal. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros debemos tener muy en cuenta esto. ¿Cuál va a ser nuestro tipo de investigación de acuerdo a lo que planteamos? Yo creo que la clase pasada hablábamos sobre las ideas, cómo plantear todo eso. Entonces, ahorita ya estamos mirando es el tipo de investigación. Nosotros debemos llevar una secuencia de pasos lógicos, que es la metodología, ¿cierto? Una secuencia de pasos donde voy a apuntar a desarrollar ciertas actividades, en este caso, a producir conocimiento. Creo que la clase pasada hablábamos de dónde viene la palabra ingeniero, ¿cierto? Que viene de ingenium, que es producir. Entonces, en la investigación lo que vamos a generar o a producir es conocimiento a partir de unos diferentes tipos de investigación. Entonces, por acá tenemos los 9 pasos que debemos tener en una investigación, que se sugiere tener una investigación. ¿Listo? Entonces, yo comienzo con el tema, pero el tema, ¿de dónde surge? El tema surge de una idea. A partir de ese tema, yo tomo decisiones de cuáles son mis intereses, los criterios que voy a tener en la investigación. Defino el objeto general del estudio, hago una primera redacción de la introducción, ¿cierto? Hago una primera introducción una redacción de la introducción, del objetivo de la pregunta y de la hipótesis. ¿Por qué? Para tener en cuenta cómo voy a trabajar y cómo voy a solucionar el problema que tengo en mente en este momento. Y voy a hacer una revisión del rigor científico, del objetivo o de la pregunta misma, para en ese caso. Cuando ya tengo esos aspectos relacionados con el tema, me voy a mi objetivo de investigación. Listo, me voy a mi objetivo de investigación. Para ese objetivo de investigación, ¿qué voy a hacer? Entonces, para ese objetivo de investigación, lo que voy a entrar a realizar es identificar cuáles son los conceptos que voy a definir, cuál es el tipo de investigación que voy a tratar, cuáles son las fuentes que voy a abarcar, fuentes primarias o secundarias, aplico todo lo relacionado con los resúmenes o esquemas de la información, marcos conceptuales, mapas mentales, lo que ustedes consideren que necesitan hacer. Se basa ya entonces en la redacción de apartados de definiciones teóricas, buscamos la información, ¿cierto? Recopilamos el aparato bibliográfico y hacemos una revisión del objetivo, la pregunta y la hipótesis. ¿De qué estoy hablando aquí básicamente? Esto sería hacer la descripción del problema, la formulación del problema, el planteamiento de los objetivos. En esas actividades que estoy indicando acá, estaríamos haciendo eso. Cuando ya tenemos ese objeto de estudio, lo que vamos a empezar a crear es nuestro marco teórico. Para proyecto integrador vamos a manejar un marco global que sería el marco referencial. Ese marco referencial abarca el marco teórico, el marco conceptual, el marco legal y el marco tecnológico. ¿Sí? Ese marco me abarca esos 4 aspectos. Y cuando yo hablo de un marco teórico, pues básicamente voy a identificar, analizar, indagar aquellos criterios de análisis que puedo tener, voy a concretar de forma técnica cómo voy a obtener la información a través de experimentos, encuestas, entrevistas, ¿cierto? A través de instrumentos y métodos de recolección de información. Si la investigación implica a personas, pues debo tener en cuenta que las debo informar que estoy haciendo un proyecto, así como cuando ustedes asisten a actividades de la universidad que les dicen que la ley de protección de datos, algo así tenemos que informarle a nuestras personas.
Si es necesario, vamos a construir instrumentos para la recolección de información como tablas, formularios y demás. Preparamos la recolección de datos y aplicamos esos instrumentos. Aplicamos todo lo que tengamos para poder recoger los datos. ¿Listo? Ahora, en la recogida de datos o la recolección de datos, lo que vamos a hacer es procesar toda esa información estadística que tenemos, la vamos a procesar, la vamos a analizar, la vamos a revisar y vamos a interpretar los datos. Aquí es donde se aplican muchos esos conceptos de estadística que ustedes seguramente vieron en cómo se llama, en su formación de secundaria, ¿sí? En los programas tecnológicos como la tecnología de información, que si mal no estoy, tengo acá estudiantes, ustedes ven estadísticas, si no estoy mal, en segundo semestre, entonces ahí tienen un recorderis. Para las ingenierías creo que es por allá en sexto, séptimo, entonces tendríamos que revisar aquí cositas pequeñas. ¿Qué debemos tener también presente aquí en la parte de la parte estadística? Bueno, la aplicación de todos esos conceptos por allá de media, moda, las medidas de tendencia central y no central, deciles, percentiles, cuartiles, todo eso debemos tenerlo muy presente a la hora de trabajar y de analizar esos datos. Pero recordemos que en los análisis de datos yo no digo, es que la moda de mis datos es tal, es que la mediana o la media aritmética es tal. No, yo ya comienzo a analizar y digo, en promedio los estudiantes de Unisangil, o bueno, la nota promedio de los estudiantes de Unisangil y el proyecto integrador es de 2.5, teniendo en cuenta que la mayoría pierde esta asignatura. Ahí estoy haciendo un análisis. O puedo decir que en promedio en Colombia son robados 1.000 celulares al día. No quiere decir que a 1.000 personas le roben el celular, o no quiere decir que todos los días se roben mi celular, 1.000 celulares. Resulta que hoy pudieron ser 1.500 y mañana 800. Pero el promedio se me va acercando, al tomar todos los días del análisis, se me va acercando hacia los 1.000 diarios. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Por eso de ahí que a pesar de que la matemática es una ciencia exacta, la estadística no lo es. Y eso que es una rama de la matemática, pero la estadística no lo es. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta como apunte ahí. La estadística no es una ciencia exacta, a pesar de que proviene de la matemática. A partir de esos análisis de datos yo voy a llegar a mis conclusiones. A llegar a esas conclusiones. Entonces recordemos que las conclusiones es desarrollar o dar respuesta a cada objetivo planteado. Entonces si yo planteé 4 objetivos, pues son 4 conclusiones que como mínimo deben existir. Después de esas conclusiones voy a hacer una comunicación, a divulgar mi proyecto y hacer una transferencia. Entonces si ustedes observan en la parte derecha de mi pantalla, vamos a encontrar los entregables. Aquí vamos a tener la introducción, el objetivo, el marco teórico, la bibliografía, la metodología, los anexos. Este es el cuerpo de investigación. Por último, lo que nosotros hacemos es entregar un informe. Y recuerden ahorita cuando yo les decía que en Proyecto Integrador 3 hacemos un informe final, aquí tenemos el por qué debemos aplicar eso. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Vamos a continuar por acá. Listo, entonces a partir de estas actividades podemos decir que nuestra investigación o nuestro proceso de investigación se centra en 10 fases, como lo veíamos con el proceso cuantitativo, ¿sí? Con el enfoque cuantitativo que Roberto Hernán Sampieri en su libro Metodología de la Investigación nos plantea. Entonces tenemos acá, lo primero que ustedes deben hacer es seleccionar el tema. ¿Y cómo hacemos una selección del tema? Miramos qué nos gusta, qué nos llama la atención para poder trabajar. A partir de eso, definiendo el tema, ese tema que nos apasiona, que nos llama la atención, vamos a plantear un problema. ¿Qué situación se está presentando? Ojo acá para ir aclarando. El problema no puede ser la ausencia de algo. Problema de investigación. Falta de computadores en las salas de informática de la SED, la institución educativa, Liceo Nacional José Joaquín Casas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, yo estoy diciendo que mi problema es la ausencia de computadores. Pues, ¿cómo vamos a solucionar el problema? Comprando o alquilando. Y se acabó nuestro proyecto. Entonces, recordemos que ese planteamiento del problema, esa pregunta problema puntualmente, no debemos plantearla como la ausencia de algo.
¿sí? Porque si no, entonces la solución es comprarlo, adquirirlo y listo, ahí quedó solucionado, ¿sí? Y se nos acabaría nuestro proyecto de investigación. A partir de ese planteamiento del problema, lo que nosotros hacemos es definir hipótesis. ¿Cómo podemos dar solución a esa pregunta problema? ¿Cómo podemos solucionarla? ¿Listo? Planteamos esas hipótesis y definimos objetivos. Que mis objetivos son ¿cómo se llama? Las metas, la meta general o la meta grande y las metas auxiliares que me ayudan a cumplir esa meta grande. ¿Listo? Aquí voy a hacer algo, porque me gusta que quede como todo muy claro, pero también soy consciente de que las matemáticas en todo se deben aplicar, incluso en investigación. Entonces, aquí vamos a tener una fórmula matemática para trabajar esto, ¿cierto? Entonces, yo digo que mi pregunta, problema, es igual al objetivo general más el título del proyecto. Pues mire que estoy aplicando matemáticas aquí. Yo estoy diciendo que mi pregunta problema para ser solucionada va a ser igual al objetivo general más el título del proyecto. En otras palabras, yo resuelvo o doy respuesta a mi pregunta problema revisando mi objetivo general y el título del proyecto. ¿Listo? Entonces, recuerden esa ecuación ahí, muy diciente, muy aplicada para todo ese trabajo de ¿cómo se llama? De investigación. ¿Dónde vamos por acá? Listo. Entonces, definimos los objetivos, el marco teórico. Resulta que yo necesito conocer todos los aspectos puntuales que trabaja la teoría que me son necesarios para poder trabajar. Entonces aquí yo defino qué teorías son relevantes, son importantes para mi proyecto, cómo las podemos aplicar y demás. Incluso el marco teórico me ayuda para determinar si mi proyecto es viable o no. Porque resulta que dentro de esa actividad que hice, esa actividad exhaustiva de revisar el marco teórico, encontré que todo lo que yo estoy planteando ya está hecho, que ya han adelantado investigaciones y lo que yo estoy haciendo es una especie de plagio involuntario. Entonces ahí ya tenemos que cambiar el tema y volvemos a comenzar. Volvemos a escoger otro tema. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Después tenemos la metodología de investigación. ¿Qué metodología de la investigación vamos a utilizar? Vamos a utilizar una metodología aplicada, una metodología descriptiva, una metodología correlacional, una metodología descriptiva. ¿Sí? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Qué fases vamos a emplear y demás? Aquí no es solo decir que vamos a utilizar la metodología de la investigación descriptiva. ¿Cuáles son las fases? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo trabajamos y demás? ¿Listo? A partir de eso definimos una población y una muestra. La población es el general del cual va a ser afectado nuestro proyecto y a partir de esa población determinamos una muestra, ¿cierto? Después de eso vienen las técnicas e instrumentos de investigación. ¿Qué técnicas utilizamos? ¿Cómo las utilizamos? ¿Cuáles son los métodos o instrumentos de recolección de información? ¿Cómo los vamos a analizar y demás? Después de haber hecho toda esa revisión, vamos a recopilar los datos, los almacenamos en tablas dinámicas, en gráficos y demás, para posteriormente hacer un análisis de resultados. Pues así tendríamos el proceso de investigación de cualquier proyecto, ¿sí? De cualquier proyecto. Entonces, acá tenemos otra parte de cómo definimos puntualmente las etapas del proceso de investigación. Entonces, tenemos dos líneas centrales acá, que sería la inducción y la deducción, o el método deductivo y el método inductivo. Entonces, en primera medida, miren que vamos con la pregunta problema, la revisión bibliográfica, el marco teórico, la definición de variables, las hipótesis objetivos, la selección del diseño, la identificación de la población, la determinación de los casos muestra,
el estudio piloto. Y entonces lo que hacemos aquí es partir de una teoría hasta llegar a un dato. ¿Sí? Eso es cuando hablamos de planificación de material y métodos. Pero cuando ya hablamos de una fase empírica, que podría ser el estudio cualitativo, pues comenzamos a partir de los hechos que van a generar fuentes de información, recolección de datos, procesos de datos, presentación de datos, análisis, para llegar a una validez, a una importancia en la novedad, a un alcance y limitaciones y a unas conclusiones, partiendo de lo particular a lo general, partiendo de algo pequeño que tenemos hasta llegar a algo general, algo grande, a generar una teoría, una nueva teoría sobre algún tema en específico. Eso es lo que debemos tener muy presente cuando nosotros trabajamos nuestros proyectos. ¿En qué fase estamos? ¿Cómo las trabajamos y demás? Aquí sí se le llama metodología de la investigación, porque es que metodología es cuando yo tengo pasos a seguir para cumplir una meta. Entonces, en este caso yo le estoy diciendo, oiga, estamos haciendo ¿cómo se llama? Una secuencia de pasos organizados que debemos cumplir, ¿sí? Yo no puedo llegar a hacer un marco teórico o no puedo determinar unos objetivos si no conozco el problema, si no lo describo, si no sé sobre el tema, ¿listo? Tengamos muy presente esa parte. Bueno, hasta el momento aquí hay preguntas, dudas, inquietudes. ¿Vamos bien? ¿Todo está claro? ¿Nada está claro? Bueno, considero que todo. Yo tengo una pregunta, prof. Dígame, Luis Carlos. Cuando estamos teniendo la selección del tema de planteamiento del tema que su merced dijo que después de pronto uno está haciendo un plagio en el Involuntario. desarrollo involuntario, ahí realmente cómo uno se da cuenta que está haciendo un plagio involuntario, porque pues de todas maneras uno selecciona sus ideas y trabaja sobre ello. Listo. Casuística. Resulta que vamos a hacer un proyecto acá, nosotros ya, las 18 personas que estamos en este momento en clase. Entonces yo les digo, ustedes son mi equipo de trabajo y vamos a desarrollar el siguiente proyecto. Resulta que tengo mala memoria, ¿sí? No soy bueno para recordar claves y demás. Creemos un medio de comunicación que no necesite contraseñas. Es un proyecto revolucionario, no vamos a tener que utilizar correo electrónico, no vamos a tener que utilizar redes sociales para acceder a ese medio de comunicación. Cualquier persona con un número de teléfono va a poder tener acceso a comunicarse con todas las personas a nivel nacional, a nivel local, departamental, nacional e internacional. ¿Listo? Entonces pongámonos a buscar información al respecto. Hasta el momento yo estoy planteando la idea, ustedes ya como mi equipo de trabajo la tienen. ¿Qué creen que estoy hablando yo en ese momento? Y todos la utilizamos de lo que yo estoy hablando en ese momento. El WhatsApp. WhatsApp. ¿Qué pasa? En este momento para mí mi idea es súper buena y ustedes que son mi equipo de trabajo les parece súper buena la idea, súper guau. No, con esto ya nos vamos a ganar el premio Nobel. Pero resulta que donde descubrimos que realmente esa idea ya existe. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestro estudio de nuestra revisión de literatura, vamos a páginas que no sean Wikipedia ni Rincón del Vago, sino buscamos páginas como el motor de búsqueda Google Académico, buscamos bases de datos como Redalyc, como EBSCO, que es una base de datos que ustedes tienen gratis a través del portal. Buscamos en revistas especializadas y empezamos a encontrar que con toda esa literatura de libros, artículos, monografías y demás que buscamos, resulta que encontramos que el proyecto ya existe y se llama WhatsApp. ¿Qué nos toca a nosotros? Desechemos la ideita y volvamos a comenzar de una vez, ¿sí? Por eso la importancia de cada una de estas fases, porque es que a mí las fases me van diciendo, listo, mi idea es crear eso, es una idea innovadora,
pero resulta que cuando va a hacer esa revisión me doy cuenta de que la idea ya existe, ya existió, ya fue registrada, es patentada y la estamos utilizando nosotros. Yo, pues, madre, entonces ahí qué pasó, ¿sí? Si yo en este momento voy a crear una idea de un pulverizador de panela, recordemos que el pulverizador de panela ya es una, ¿cómo se llama esto? Una patente de Unisangil en su sede, en su sede Chinquirá, que es del grupo Identus, si mal no estoy. Entonces, miremos todo eso, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo en este momento no sé si estoy haciendo un plagio. Yo en este momento no sé. Pero resulta que al buscar, al revisar todo ese material, me voy a dar cuenta que sí, realmente es un plagio involuntario. Que deja de ser involuntario y se convierte en voluntario cuando yo digo, ay, pues madre, sí, existe WhatsApp, pero ¿eso qué importa? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Quién va a saber que WhatsApp existe? Ahí ya estoy poniendo de mi parte porque conozco que a través de mi revisión bibliográfica estoy cometiendo un fraude, ¿sí? Antes desconocía plagio involuntario, ahora conozco y es un plagio voluntario, ¿listo? Entonces no sé si nos quedó claro esa partecita de ahí a la persona que preguntó. Sí, profesor. Listo. Recordemos que todas estas fases son eliminatorias. Eso pasa como para aquellos amantes del fútbol en la Champions. Ahorita en la fase que están y las fases que siguen, eso es muerte súbita, lo que llaman. O sea, 2 partidos y de vuelta, el que perdió, perdió, el que ganó, sigue en competencia. Entonces, ¿qué pasa acá? A medida que vayamos pasando de fases, nos vamos dando cuenta si realmente el proyecto, la idea que comenzamos nos sirve o nos tocó hasta aquí dejar el proyecto, eche para atrás, volvamos a comenzar a ver qué idea nos funciona. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, continuamos por acá entonces con cómo podemos escribir un trabajo de investigación de acuerdo a la doctora María Lourdes Ruiz Gómez. Entonces ella se inventó por allá más o menos este cuello de botella donde ella dice, bueno, lo primero que nosotros debemos hacer es un resumen, pero es mentira porque el resumen es lo último que se hace. El resumen, ¿qué debe llevar cuando hacemos un resumen? Implícitamente yo debo encontrar lo siguiente, el planteamiento del problema, una breve descripción de la metodología, unos resultados principales y las conclusiones. Eso debe decir en el párrafo pequeño que no supere 500 palabras, debe decir o debe llevarlo el resumen. ¿Listo? La respuesta a estos 4 interrogantes o a estas 4 actividades. ¿Sí? Sin extendernos, sin llegar a decir planteamiento del problema, 2 puntos, el problema, descripción de la metodología, 2 puntos, la metodología, no. Implícitamente en la redacción yo debo encontrar esos 4 aspectos. Aquí ya se agranda nuestro espectro de trabajo, ¿cierto? Con nuestra introducción. Entonces, como es un aspecto más grande y a partir de una idea yo comienzo a revisar, a establecer el universo donde va a adecuarse ¿cómo se llama? Nuestro proyecto, a buscar el tema, a hacer generalizaciones, a revisar todo, el estado del arte, el marco teórico, a mirar qué investigaciones previas tengo acá, ¿sí? Y determinar si realmente el estudio que acabo de tomar o el tema que acabo de tomar me sirve o no me sirve. Establece los fundamentos del tema en particular, lo que va a hacer es contrastar si hay o si hace falta algún tema, resalta algún interrogante y demás. Y mire que se va reduciendo esa brecha, porque a medida que nosotros vamos conociendo, vamos determinando y vamos delimitando nuestros proyectos. A partir de eso establecemos la importancia de mi trabajo, planteando objetivos, hipótesis y demás, hasta llegar a los antecedentes. Los antecedentes básicamente es esa revisión de literatura fuerte que yo debo hacer para poder garantizarle a las personas que lo vean, a las personas que vean mi proyecto, que realmente tiene un sustento académico, científico, legal, tecnológico, mi proyecto, ¿sí? Y es esa revisión general de la literatura, el estado del arte, los marcos teóricos, conceptual, legal, tecnológico, que nosotros realizamos. Entonces ya el cuello de botella se vuelve más pequeño y entramos a definir cuál es la metodología. Entonces aquí como metodología es única, yo no puedo tener 5 metodologías en un proyecto.
A no ser, a no ser que esté integrando dos conceptos diferentes. ¿Listo? Eso lo debemos tener muy presente. Después de esa metodología que me indica a mí el procedimiento para adelantar mi proyecto, voy a plantear cuáles son esos resultados con los que yo quiero llegar o que quiero demostrar de mi proyecto. Mis resultados van a ser generación de conocimiento a través de un artículo científico, a través de un capítulo de libro, de un libro producto de investigación. Vamos, mis resultados van a estar en una patente nueva para un Isagil, en un registro de software, ¿sí? Todo eso lo debemos tener muy presente. Y miren que aquí la brecha se vuelve a abrir a partir de las decisiones. En esta parte, los resultados de este estudio muestran que, pues vamos a hablar de la introducción, cómo debemos mostrar. Vamos a hablar de quien la evalúa. Entonces dice que en ese caso esa persona va a analizar los resultados, contrasta los objetivos e hipótesis como de hipótesis, que se me hizo por acá, contrasta los objetivos e hipótesis, ofrece explicaciones sobre el tema, sobre lo que se está hablando, y les dice a ustedes, mire, qué pena, la idea de una actividad carcelaria no es posible porque tenemos presos de muy alta peligrosidad, que no nos sirve permitir esa parte ahí. ¿Listo? Eh, Bien, entonces, las conclusiones que son esas respuestas a los objetivos planteados, los agradecimientos y las referencias. Eso es lo que en sí llevaría un trabajo de investigación, ¿cierto? Un trabajo de investigación llevaría eso. Pero entonces acá nosotros debemos tener algo muy en cuenta para trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Son las... Ah, bueno, antes de eso. Preguntas, dudas, inquietudes de lo que hemos visto hasta el momento. Hasta el momento pues va claro, pero cuando ya vamos a la práctica es donde vemos ya las... Totalmente. Totalmente de acuerdo, Isabel. ¿Listo? Entonces, vamos en este momentico. La garganta me está fallando un poquito. Vamos en este momentico a tomarnos un pequeño receso, 5 minuticos, son las 7:42, a las 7:47 volvemos. No se retiren aquí a la sala, seguimos ahí dejando la grabación para que nos tomemos un pequeño receso y continuamos, ¿listo? Esto de metodología de investigación es un poco tedioso porque es solo teoría. Nuestras carreras son prácticas, pero de investigación y demás debemos aprender la teoría. ¿Listo? Entonces, 7:42, 7:47, para que tomemos algo y continuamos. ¿Listo?
nosotros. Listo, buenas noches nuevamente. Ya estamos todos listos para continuar. Listo. Entonces, vamos por acá. Nosotros ya veníamos acá de hablar de ciertas fases, ¿cierto? Muchas gracias. De ciertas fases. Lo más importante es que si nosotros ya tenemos una idea para trabajar nuestro proyecto, debemos empezar a mirar cuál es el problema, qué queremos solucionar, hacia dónde queremos generar conocimiento. Entonces debemos tener presente esto acá. El problema de investigación, como les decía anteriormente, siempre los estudiantes o cuando estamos comenzando en estas fases solemos cometer un error muy que afecta directamente ¿cómo se llama? El desarrollo de nuestro proyecto. ¿Qué sería cuando nosotros hablamos de que nuestro problema es la ausencia de algo? Entonces vuelvo y les doy el ejemplo. ¿Cómo solucionar la falta de computadores en la Universidad Unisan Gil? Es una pregunta, ¿y cómo la respondo? Comprando computadores, haciendo una inversión, haciendo un leasing, y ya se acabó nuestro proyecto. Listo, entonces tengamos mucho cuidado cuando estemos planteando una pregunta en eso. Listo, nos dice acá, ¿sabía usted que en una investigación la palabra problema no se refiere puntualmente a hechos negativos? No siempre tiene que ser algo negativo, porque es que esa pregunta problema, recuerden ¿cómo se llama? La fórmula que yo les tengo por acá. Mi pregunta problema va a ser igual al objetivo general más el título. O mi pregunta problema va a ser resuelta utilizando el objetivo general y el título de mi proyecto. ¿Sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, nos dice, el problema no es o no se refiere a hechos negativos, sino a incógnitas por resolver. Si yo en este momento les digo a ustedes, ¿quiénes tienen carro? Entonces ustedes van a decir, listo, X cantidad de personas me van a decir yo, otras me van a decir, no, yo tengo moto. Yo necesito conocer esa información, o sea, es una incógnita que tengo que resolver. ¿Sí? Ahí estoy haciendo una pregunta. ¿Listo? Entonces, eso nos dice Méndez a través de su libro, que no siempre el problema es algo negativo. Y debemos tener en cuenta que el problema no debe ser ausencia de algo, porque cuando mi problema es ausencia de algo, pues lo incorporo y se acaba nuestro proyecto. ¿Listo? Entonces, ojo cuando estemos planteando, cuando lleguemos a eso allá. Los problemas de investigación son preguntas o interrogantes acerca de hechos, situaciones, fenómenos o casos que pueden ser positivos o negativos. Y la tarea de nosotros como investigador va a consistir en encontrar esas respuestas mediante una labor investigativa, mediante el desarrollo de ese objetivo que estamos adelantando. ¿Listo? Asimismo, ¿sabían ustedes que un investigador también puede estudiar casos positivos como el éxito de una empresa? Quiero saber por qué los orientales, las personas habitantes de Japón, China, las Coreas y demás, son tan exitosos en educación. ¿Por qué les va tan bien? ¿Por qué sus avances tecnológicos son tan sobresalientes en todo lo que desarrollan? Miren que estoy evaluando un caso positivo. La admiración que uno tiene por esa cultura oriental, lo estoy convirtiendo en un tema de investigación. Y estoy planteando mi pregunta problema. ¿Por qué las personas de esta zona del mundo son tan exitosas en esos proyectos? Si ellos nos consideran a nosotros que nosotros somos mucho más inteligentes que ellos. ¿Cierto? Entonces, al desarrollar, y esos ya son temas de estudio, se determinan que ellos son 3 veces más disciplinados que nosotros. No, y me quedo corto, mucho más. ¿Sí? Entonces, ellos no tienen inteligencia, pero tienen disciplina. Y ayuda mucho más que la inteligencia que podemos tener nosotros. En el caso de Colombia, de Latinoamérica, pues la inteligencia la utilizamos es para hacer cosas malas que para
para cosas buenas, ¿listo? Cosa que no tienen los orientales. Entonces debemos tener esos 3 puntos muy claros cuando estemos planteando nuestras preguntas problema. Listo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y aquí vamos a sugerir 6 pasos puntuales para hacer un correcto planteamiento de nuestra pregunta problema. Primero, ¿cuál es el contexto en el cual nosotros estamos trabajando? Mi proyecto se va a enfocar a la educación ambiental, a los servicios públicos domiciliarios, a la educación primaria, a la educación especial, a las falencias en la educación, a aquellos trastornos de personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Definamos bien el contexto en el cual vamos a trabajar. A partir de eso podemos hacer una descripción del problema. Planteemos preguntas de investigación. Planteemos esas preguntas que nos pueden ayudar a trabajar en ese caso. Miremos cuál es nuestro objetivo general, porque si nosotros tenemos la respuesta, podemos plantear la pregunta. Hacemos un proceso inverso. Demostremos por qué es importante nuestro proyecto. Justifiquemos cuál es la importancia de desarrollar este proyecto que estamos teniendo en mente. Y por último, revisemos puntualmente cuáles son esos beneficios que voy a obtener o que va a obtener o que la comunidad, la universidad, los integrantes de un colegio, ¿sí?, van a obtener con este proyecto, con esto que estamos adelantando en estos momentos. Listo, entonces acá tenemos unos ejemplos de cada una de esas actividades. Para el contexto, entonces nos dice el ejemplo que tenemos acá. El presente trabajo pretende responder y aportar información a la comunidad educativa en relación a la siguiente pregunta. ¿En qué medida las diferentes prácticas docentes alrededor del proceso de evaluación formativa impactan en el rendimiento académico de los alumnos? Miren que esa pregunta por ningún lado me está diciendo ausencia de algo ni que sea algo negativo, ¿no? Vamos a querer determinar cuáles son esas prácticas que utilizan los docentes cuando están formando a sus estudiantes. La pregunta de investigación planteada busca la relación entre las siguientes 2 variables. La primera variable va a ser las prácticas docentes alrededor del proceso de la evaluación formativa y como segunda actividad o segunda variable, su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Será que la buena metodología, la buena pedagogía que tenga un estudiante influye para buenas o malas notas? ¿O para un rendimiento acorde? ¿Sí? Ahí estamos teniendo en cuenta eso. Y mire cómo estamos contextualizando un tema dentro de la descripción que estamos haciendo. Los antecedentes descritos en los siguientes párrafos y en el estudio sobre la literatura en torno a la evaluación educativa y a la evaluación formativa dan un sustento al planteamiento del problema de la presente investigación. Y ahí seguimos hablando, ya tenemos citas, como citar aquí a la UNESCO, y según la UNESCO reporta que la matrícula escolar ha aumentado en los últimos años. Esto a simple vista es alentador para la sociedad. Sin embargo, agrega que las evaluaciones realizadas en el mundo entero indican un alto número de personas que a pesar de recibir una educación escolar, acceden al mundo laboral con niveles muy bajos de competencia. Una actividad que pasa mucho en Colombia, incluso uno puede visualizar en noticias que muchas veces los profesionales, dependiendo el área en la cual se desempeñan, no cuentan con un trabajo para lo que se formaron y deben desarrollar otras actividades, ¿sí? Entonces miren cómo yo estoy llevándolos a ustedes a imaginarse un tema de acuerdo a una pregunta, problema que se planteó, contextualizándolos de un tema en específico. Entonces acá nos dan unos ejemplos. Vamos a mirar cómo se define un problema. Dice, primero hay que tratar de entender el concepto de la comprensión. Según David Perkins, en su libro La enseñanza para la comprensión del año 99, la mayor parte de los docentes, y por cierto, la mayor parte de nosotros, parecemos compartir una buena intuición acerca de cómo apreciar la comprensión. Les pedimos a los estudiantes
que no solo sepan, sino que piensen a partir de lo que saben. Infortunadamente, la educación en Colombia nos ha enseñado la mala praxis de esa educación, es que el estudiante que más retenga conocimientos o el que más repita al pie de la letra es el mejor estudiante. ¿Y dónde está el factor de cuestionamiento? ¿Dónde está el cuestionar por qué a mí lo que me está diciendo es cierto? ¿Por qué 2 más 2 es 4? ¿Cuántas formas de representar el número 4 tengo a través de la matemática? ¿Cómo puedo aplicar un logaritmo, un logaritmo en base 10, un logaritmo en base n, un vector, una matriz en la vida real? ¿Cómo hago el análisis de una figura geométrica, de un diseño en tercera dimensión que hacemos a partir del pensamiento espacial? Todo eso debemos tenerlo en cuenta, ¿listo? Acá tenemos entonces que a partir de esa actividad se pueden generar preguntas de investigación. Entonces dice que desde la perspectiva de esa doble perspectiva que se tiene, se debe estudiar los resultados de estas pruebas. Básicamente que lleven a educadores, instituciones educativas, estudiar la educación y su evolución con la nueva opción, en donde surgen algunos interrogantes. El primero, ¿cuál rol o qué rol juega la evaluación en la educación? ¿Será que realmente los métodos de evaluación que utilizamos sirven? ¿Que se están utilizando con los niños sirven? ¿Qué y cómo determina la calidad de la enseñanza? ¿Será que la calidad de la enseñanza la determina el valor de la pensión o si mi colegio es público o privado? ¿Cómo enfrentan el proceso educativo a partir de los resultados evaluativos? ¿Será que si somos personas que recibimos correctamente aquellas sugerencias o aportes para mejorar nuestra actividad, nuestro quehacer? Y eso es muy importante, ¿cómo podemos lograr estudiantes competentes? ¿Será que un estudiante competente es aquel que sabe todo al pie de la letra? ¿O será que un estudiante competente es aquel que a pesar de no aprender de forma tácita la definición de ciertos aspectos, lo sabe interpretar, lo sabe manejar, le sabe dar un manejo adecuado? En el caso del objetivo general nos dicen, por ejemplo, ¿cómo plantea usted un objetivo general? El objetivo general siempre lleva un verbo en infinitivo o comienza por un verbo en infinitivo. Entonces yo diría, listo, desarrollar un modelo que considere la administración del conocimiento en el proceso de la asimilación de la tecnología de información a partir de factores críticos para la asimilación de la tecnología de la información en el nivel operativo de la organización. Recordemos acá, y me estoy anticipando un poquito, un objetivo normalmente también lleva una fórmula. ¿Mi objetivo de qué está compuesto? Mi objetivo general, mis objetivos específicos están compuestos de un verbo en infinitivo, terminado en ar, er o ir, un qué vamos a hacer, un cómo lo vamos a hacer y un para qué o por qué. Entonces, si yo veo acá, digo que lo que van a hacer estos señores es un modelo que considere la administración del conocimiento en el proceso de asimilación de la tecnología de información. ¿Cómo lo van a hacer? A partir de los factores críticos para la asimilación de la tecnología. ¿Para qué o por qué? Bueno, ahí me salté. No, porque el para qué o por qué sería para asimilar la tecnología de la información en el nivel operativo de la organización. ¿Sí? Y miren cómo ese objetivo yo lo puedo analizar desde esas preguntas que él va a responder a lo que está sucediendo. Seguimos acá cómo se redacta ¿cómo se llama? Una justificación. Esto es un esbozo, un resumen, una síntesis de lo que debe llegar. ¿Qué deben tener en cuenta o que ustedes deben tener presente aquí en este caso? Su proyecto es conveniente, tiene conveniencia, o sea que pretende que los resultados arrojados por la investigación ofrezcan orientaciones a la comunidad educativa. ¿Es relevante a nivel social? ¿Implica o genera prácticas? ¿Genera un valor teórico? ¿Tiene alguna utilidad metodológica? ¿Es viable? Si nuestra justificación responde al menos uno de estos aspectos,
o de estos 5 criterios, podríamos decir que estamos logrando justificar nuestro proyecto de forma adecuada. Entre más ítems de esto contenga nuestra justificación, está mejor cimentada los datos que estamos mostrando ahí, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Los beneficios esperados, ¿qué vamos a esperar de nuestro proyecto? Esta generación de conocimiento, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a involucrar? ¿Cómo nos va a afectar? ¿Qué población? ¿Qué muestra vamos a tener para el desarrollo de esa actividad? Listo. Y aquí, según Roberto Hernán Sampieri, nosotros vamos a tener diferentes alcances de acuerdo al tipo de investigación que estemos adelantando. Entonces, en este caso, la investigación o enfoque cuantitativo, que es estrechamente relacionada con la carrera que estamos adelantando, con la facultad en la cual nos encontramos adscritos, que sería la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Nuestra investigación, al ser cuantitativa, los alcances que me va a permitir a mí son resultados de la revisión de literatura y de la perspectiva del estudio, que van a depender de los objetivos del investigador para combinar los elementos del estudio. ¿Cuáles son esos elementos del estudio? Pues el primero que tenemos por acá son los estudios exploratorios. ¿Qué son esos estudios exploratorios? Básicamente me van a permitir investigar problemas poco estudiados, no conocemos mucho del tema, indagan sobre una perspectiva innovadora que se pueda tener, ayudan a identificar los conceptos como promisorios y preparan el terreno para nuevos estudios. ¿Sí? A partir de eso que yo haga como un estudio exploratorio, les va a permitir a las demás personas que deseen continuar con temas relacionados a obtener nuevo conocimiento. Hablamos acá ahora de los estudios descriptivos. Básicamente estos tipos de estudios descriptivos lo que me permiten es considerar al fenómeno estudiado y a sus componentes, van a permitir medir los conceptos y definen variables que junto con los indicadores me permiten conocer si estamos cumpliendo o no. Los estudios correlacionales o el tipo de estudio correlacional van a asociar primeramente los conceptos o variables que permiten realizar predicciones, cuantifican relaciones entre conceptos o variables, ¿cierto? Y aquellos estudios explicativos, básicamente lo que me van a permitir a mí es determinar cuáles son las causas de los fenómenos, causas, consecuencias, posibles alternativas de solución, generan un sentido de entendimiento y son sumamente estructurados, llevan una estructura formal para poder trabajar. Entonces, debemos tener en cuenta aquí cuando estamos planteando hipótesis o el proceso de investigación cuantitativa en cuanto a la hipótesis. Pues básicamente debemos tener en cuenta algo acá. Nuestra síntesis lo que va a explicar es que a partir de este punto de la investigación es necesario analizar si es conveniente formular una hipótesis dependiendo del alcance inicial de nuestro proyecto, ¿sí? No podemos llegar a generar cierta información que no sea relevante para nuestro proyecto si no tenemos actividades que cimenten ¿cómo se llama? Ese punto que vayamos a trabajar puntualmente, que vayamos a desarrollar, perdón, que vayamos a tener en cuenta. Entonces, a partir de eso, ¿qué debemos tener en cuenta? Cuando yo desarrollo la perspectiva teórica, voy a poder revisar y afirmar el planteamiento del problema.
A partir de ese planteamiento del problema, se va a derivar una o muchas especies, una o muchas hipótesis, cuya función son guiar al estudio de lo que estamos adelantando, proporcionar explicaciones y apoyar pruebas en teorías. Estas hipótesis me van a generar, por un lado, tipos de alcance de estudio, los cuales son exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, que ya veíamos cada uno de esos. Pero también me va a derivar en tipos de investigación como las investigaciones nulas, alternativas o estadísticas, ¿cierto? Eso debemos tenerlo muy presente. En algunas ocasiones el norte a seguir de nuestro proyecto no lo logramos alcanzar de una forma adecuada. Entonces deberíamos hacer una especie de actividad inversa para poder llegar a un feliz término. A partir de esas hipótesis yo voy a poder tener unas características que van a referirse a una situación real. Sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos y concretos. Las variables pueden ser definidas como conceptual y como operacionalmente. Las relaciones entre variables deben ser claras y verosímiles y otras actividades puntuales que debe tener cuando ya estamos presentando ese proyecto ante una instancia interna o externa. Y entonces vuelve acá y nos repiten, ¿cómo ustedes deben plantear un problema? Siempre debe ser una oración interrogativa, debe incluir variables o categorías de estudio, tiene que referir el tipo de unidades de observación puntualmente. Y lo que deben hacer es contextualizar el interrogante en un lugar y tiempo. Entonces, ¿cómo ustedes deben plantear esa pregunta-problema? Primero, tener una partícula interrogativa, ¿cierto? Que tenemos por acá. La variable, que es una actividad que puede cambiar dependiendo de ciertos factores. Las unidades de observación, por ejemplo, en personas, grupos, organizaciones. Y el contexto va a ser un espacio temporal y un contexto temporal y un contexto espacial. ¿Listo? Esa sería una forma adecuada para que yo pueda plantear de una forma más acertada aquellos problemas o aquellas preguntas de investigación. Listo. ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes al respecto? No, señor. Listo. Es que, ingeniero, Señora. toda la información, cuando empecemos a desglosarla, ya de pronto sí tenemos preguntas. Ah, sí, claro. No. ¿Qué vamos a empezar a hacer ahorita? Entonces, a ver cómo lo planteamos. Quiero que definen, son las 8:15, de aquí a las 8:45 que termina la clase. Primero, vamos a trabajar de forma individual o grupal. Si vamos a trabajar de forma individual, perfecto. Si vamos a trabajar de forma grupal, los grupos pueden ser hasta de 5 personas. ¿Qué pasa? Obviamente un proyecto individual no va a ser un nivel tan exigente como aquel donde estén 3 o 5 personas, porque obviamente van a haber más personas trabajando ahí. Entonces, vamos a ir definiendo, y eso es una actividad para que durante estos 30 minutos más o menos de clase, ustedes van determinando. Listo, ¿voy a trabajar de forma individual o de forma grupal? ¿Que quiero trabajar de forma individual? No hay problema, no hay penalización. ¿Que quiero trabajar en grupo? No hay problema, no hay penalización de ninguna índole.
Ya una vez hayamos definido esos grupos de trabajo, si vamos a trabajar de forma individual o grupal, vamos a empezar a mirar cuáles son esos gustos afines, cuáles son esas ideas que yo puedo plantear para el desarrollo de mi proyecto. Ahí, Ingeniero, una pregunta. señor, Este ingeniero, pues, es a largo plazo, ¿no? sí, señor. Dado caso que pues, uno se quiere hacer con un compañero de sede, pues yo que sé, de San Gil, ¿cómo se va a terminar el proyecto? Wow. Bueno, digo, haciendo una hipótesis, ustedes, de acuerdo a lo que nosotros proyectamos, el grupo de ustedes, de los más o menos 21 personas, ustedes van a seguir trabajando de una misma forma, o sea, ustedes van a seguir trabajando en clases transversales. O sea, ustedes están viendo ahorita, proyecto integrador 1, fundamentos de programación, ¿qué? Perdón, programación orientada a objetos 1, álgebra lineal, cálculo integral, si no estoy mal, o diferencial, bueno, uno de los dos. Y todas las asignaturas las están viendo todos junticos. Considero yo que vayamos a trabajar así, pero entonces sí me genera esa duda. Entonces, a esa tarea que les voy a dejar, no vamos a definir todavía grupos ni nada. ¿Por qué? Porque si efectivamente hay un cambio para el siguiente semestre y Johan está trabajando con Andrea Catalina, y resulta que Johan es de la sede Yopal y Andrea de la sede San Gil, y volvemos o pasamos a una siguiente fase en cuanto a los protocolos y demás del trabajo en la universidad, y ya el decano o la decanatura nos pueden hacer otra cosa, ya deberíamos entrar a eso. Entonces, gracias, mi compañero, por indicarme eso. Tengo que hablar entonces mañana con el decano para determinar eso. Si esa materia va a seguir así, pues obviamente no habrá ningún problema que trabaje un estudiante con uno de San Gil, de la sede de San Gil con uno de Yopal con uno de Chiquinquirá con la sede Yopal. Sí, no hay problema. Yo no le veo inconveniente. Pero entonces vamos a dejarlo en stand-by ahí. ¿Qué vamos a empezar a jugar y qué vamos a empezar a plantear que debemos tener muy presente? Uno, las ideas de nuestros proyectos, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos apasiona. A partir de eso, miremos qué problemática existe, en dónde, en el barrio donde vivo, en la esquina al lado de mi casa, en un lugar cerca de la Plaza de Mercado, de la Plaza de Bolívar, no sé, infinidad de lugares que ustedes pueden determinar. Entonces, planteen esas ideas, vayan planteando esas ideas, vayan planteando cómo yo puedo a través del lugar que es el barrio donde vivo, cómo solucionar el problema de basuras que se genera todos los días cuando pasa el carro recolector de basura. Y bueno, y empecemos a mirar, bueno, esa idea, ¿será que sí sirve para el proyecto? La carrera que yo estoy adelantando, ¿es viable? Todo eso, ¿listo? Entonces vamos a desarrollar eso, los grupos todavía no. No sé si tengamos dudas, preguntas con esa actividad que vamos a desarrollar. Creo que no habrían dudas. Esto, el proyecto es por lo que uno quiere hacer, ¿sí? Sí, claro. Obviamente, en eso sí quiero ser muy claro. El proceso de formación que ustedes llevan van ahorita en segundo semestre. Yo no les puedo decir que vengan y diseñen, qué sé yo, un transbordador espacial, un código que me permita hacer algo diferente, un programa diferente. No, porque es que todo tiene su proceso. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Pero los temas son libres. Esos pueden trabajar como deseen, ¿vale? Bueno, ¿Y entonces el yo creo plazo? que plazo 8 días para venir con eso. Yo Para les la tengo que próxima confirmar semana. mañana. Yo les tengo que confirmar mañana a ver qué me dice el decano. Si los ¿Con grupos, todo o con un avance? señor. Ingeniero, estas preguntas que usted nos ¿Con todo o con un entrega avance? entre 8 días. Sí, las vamos a traer acá.
lo más adelantado posible, o sea, yo no les voy a pedir en este momento que me hagan una pregunta, problema, una descripción, una formulación de objetivos, no, vamos a traer ideas para nuestro proyecto y vamos a mirar qué problema podemos solucionar con esas ideas. ¿Cuál es el problema que identificamos en nuestro barrio, en nuestro sector, en nuestra universidad, en el lugar donde trabajamos? ¿Sí? Y si es afín a lo que nosotros nos gusta, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Será que la formación que yo reciba más adelante me sirve? Porque en este momento yo puedo decir que sé hacer una red neuronal artificial o que voy a implementar en mi proyecto inteligencia artificial a través de X teoría. Pues tengamos en cuenta que nuestra formación en este momento no nos alcanza para allá, que deberíamos tener algunos cursos especializados en el tema para poder llegar a hacer eso. ¿Listo? Entonces, tengamos muy presente eso. ¿Y cómo presentamos esas actividades? Ustedes lo pueden traer a mano, en el cuaderno, en una hoja, no sé. Yo ese día voy a empezar a llamar y diría, Omar Eduardo, cuéntenos tal cosa. Va a decir, bueno, esto es así. ¿Listo? Entonces, no sé si hayan preguntas, dudas, inquietudes al respecto de esa primera tarea que vamos a empezar a trabajar. Ingeniero, es plantear las preguntas y a la vez plantear la respuesta, digo, la solución. Sí, básicamente. Listo. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Aprovechemos estos 20 minutos más o menos que nos quedan para ir adelantando esas actividades. ¿Listo? Y quedo pendiente del grupo de WhatsApp para las dudas que puedan ir surgiendo en el planteamiento para poder trabajar. Lo de los grupos o de trabajo en grupos sí se los confirmo mañana dependiendo de lo que nos informe el decano. Ingeniero, una pregunta. Cuando nosotros tenemos por lo menos el nombre del proyecto o en qué vamos a trabajar, ¿se lo decimos por este medio o lo llamamos al interno? ¿Cómo va a ser? Si lo tienen ahorita ahí el grupo, no hay problema, lo pueden ir escribiendo y vamos revisando a ver, se van haciendo sugerencias de cómo podemos manejarlo. ¿Listo? Lo ideal es que los avances que nosotros vayamos teniendo en clase vamos a ir viendo tema y vamos viendo avances. Y vamos a crear una carpeta general para subir todos estos trabajos y poder ir evaluando de forma sincronizada las actividades que se hacen, ¿vale? Vale, ingeniero. ¿Listo? Entonces, una feliz noche, por favor, aprovechemos estos espacios para adelantar las actividades que tenemos y las dudas, por favor, al grupo estaré pendiente para poder responderlas. ¿Listo? Entonces, una feliz noche, que descansen. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, que estén bien.